Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Ahora entramos a la segunda parte del capítulo 14, y como dice ahí claramente va de los versículos 15 al 31 de este capítulo de San Juan. Y esta sección de Juan 14, 15 al 31 lo vamos a estudiar en tres partes. Y todo eso está ahí en sus notas, en la primera hoja. Usted observe, dice la parte número 1, se titula El Espíritu Santo como ayudador, que son los versículos 15 al 17. La parte número 2 es el Espíritu Santo como consolador, que son los versículos 18 al 27. Y la tercera parte, la parte número 3, es el epílogo, donde el Señor le dice a los discípulos: levantaos, vamos de aquí, que viene a ser los versículos 28 al 31. El día de hoy, mis amados hermanos en Cristo Jesús, no podemos cubrir todas estas tres secciones, porque lo podríamos hacer, pero yendo a pasos agigantados, y no queremos hacerlo, porque queremos sacar el máximo provecho a la palabra de Dios. Así que hoy solamente vamos a predicar, a reflexionar sobre la parte número 1, nada más sobre la parte número 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, déjeme irle diciendo que el Señor Jesucristo tenía una forma de enseñar muy peculiar, algo muy didáctico. Y el Señor va a repetir aquí algunos temas que en algún momento dado ya había tratado en su ministerio. Pero lo que yo le quiero decir es que en esta segunda parte del capítulo 14, donde básicamente va a hablar sobre el Espíritu Santo, el Señor va a desarrollar un tema que luego en el resto de todo el capítulo 14, o sea, lo que quede en el capítulo 14, el Señor va a redundar, va a seguir hablando exactamente de lo mismo. Luego, cuando lleguemos al capítulo 16, el Señor va a retomar otra vez el tema que Él está desarrollando aquí en el capítulo 14, versículo 15 al 31. Era la forma que Él tenía de enseñar, era la forma que Él quería que nosotros recordáramos sus palabras, lo que Él estaba tratando de comunicarnos. Eso era lo que Él estaba haciendo. Ahora, lo que yo le quiero decir, hermanos, de que en esta sección de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 31, y en el capítulo 16, donde el Señor va a volver a hablar sobre el Espíritu Santo, en esta parte de la Biblia hay tanta información sobre la tercera persona de la Trinidad que honestamente hay bastante material para que podamos hacer un curso sobre neumatología. Neumatología es el nombre que se le da a la rama de la teología donde se estudia sobre el Espíritu Santo. Y hermano, es un tema amplio y es un tema fascinante, precioso, pero no podemos estudiar todos los detalles, nos encantaría, ¿verdad? Pero eso lo hicimos hace unos años aquí en Palmas Reales, cuando los miércoles durante 18 meses estuvimos enseñando doctrina. No sé si ustedes recuerdan, si todavía tienen los apuntes, estuvimos viendo un curso bien extenso de doctrina todos los miércoles durante 18 meses aquí en Palmas Reales. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, y usted tiene ahí sus apuntes, por favor, mire usted ahí dice con letras grandes, abra su hoja, ahí dice número 1, el Espíritu Santo como ayudador. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas? Ahora, si vamos a hablar cómo se mueve el Espíritu Santo, algunas personas comienzan a tener ciertas ideas, ¿verdad? No, que el Espíritu Santo se mueve así, y si no se mueve así en tu vida, entonces tú no tienes el Espíritu Santo, y cosas así comienzan a hablar algunas personas. Pero bueno, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto?
En sus notas comenzamos haciendo una afirmación que, observe usted, está con signo de admiración, como que haciendo énfasis. Y dice así en sus notas: cuán glorioso cuán glorioso y completo es el plan redentor de Dios. O sea, cuán glorioso y completo es el plan redentor de Dios. Ahora, ¿por qué al plan redentor de Dios? Porque Dios tiene un plan maravilloso, queridos hermanos, que honestamente está planteado en todas las escrituras, el plan de Dios. Si uno quiere conocer el plan de Dios para la humanidad, para el universo, lo único que tiene que hacer es estudiar diligentemente la Biblia para entenderlo. Pero ¿por qué decimos que este plan redentor de Dios es glorioso y completo? Les explico por qué hemos dicho glorioso. Decimos que es un plan glorioso porque el Señor ya les ha revelado a los discípulos durante su ministerio y ahora en esta cena pascual, en el aposento alto, les ha revelado, les ha enseñado que próximamente va a morir y lógicamente va a resucitar y va a estar con ellos otra vez. De esa manera Él les está mostrando la gloria o lo glorioso que es el plan de Dios. Es un plan maravilloso, único, sorprendente. Ahora, lo otro, ¿por qué decimos que este plan redentor de Dios es un plan completo? Porque, hermanos, ahora, en esta sección de Juan donde estamos entrando nosotros, el Señor le va a revelar algo a los discípulos y que nosotros tenemos la bendición de poderlo ver en las Escrituras, algo que nunca antes había sido revelado de tal manera. Bueno, algo de esto tenía el profeta en el Antiguo Testamento cuando dijo: cambiará el corazón, quitaré el corazón de piedra, pondrá uno de carne, y luego dijo: y pondré mi espíritu y pondré mis leyes en ellos, ¿no? Algo de eso dijo, pero no más. Pero aquí el Señor Jesucristo va a decir que el Espíritu Santo y Él mismo van a venir a morar en el creyente. O sea, ese es algo sorprendente. Ese es algo que nunca antes había sido revelado, que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, o sea, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad, vendrían a morar dentro del creyente. Hermanos, es algo maravilloso. Por eso decimos ahí al comienzo de su nota, decimos: cuán glorioso y completo es el plan redentor de Dios. Porque, hermanos, ¿por qué decimos completo? Porque el Señor se iba y ellos tenían un sentimiento de quedarse huérfanos. Y como ellos tenían un sentimiento de quedarse huérfanos, entonces el Señor les dice: no os dejaré huérfanos. O sea, no los voy a abandonar. Usted entiende lo que quiere decir huérfano, ¿verdad? Alguien que está abandonado, alguien que se queda sin papá, sin mamá, esa es una persona huérfana. Bueno, ahora observe también, por favor, que el versículo 15, ese versículo que comienza esta sección y donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor les está pidiendo a ellos que por amor a Cristo hay que guardar sus mandamientos. Ahora, pero aquí viene algo muy importante que ellos podrían haberle preguntado al Señor, pero parece que el Señor no les dio espacio para que le preguntaran. Entonces ellos le estarían diciendo: bueno, Señor, tú nos has enseñado durante tanto tiempo, y hacía poco les había enseñado, de que la ley, los mandamientos de la ley son difíciles de llevar. Inclusive él había dicho, hacía poco había dicho que los fariseos ni con un dedo quieren mover las leyes, las enseñanzas que ponen sobre los hombros de otros. Entonces ahora el Señor le dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces ellos le podrían haber preguntado: Señor, ¿y cómo vamos a poder guardar tus mandamientos? Pero como digo, el Señor no les dio espacio, oportunidad de la pregunta, y esa pregunta que ahora nosotros le podríamos plantear al Señor, diciéndole: no, Señor, en el versículo 15 tú nos dices que si te amamos guardamos tus mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a poder guardar tus mandamientos? En el resto del capítulo 14,
del versículo 16 en adelante, esa pregunta que nos estamos planteando va a ser respondida. Y la única respuesta es, hermanos míos, cuando el Espíritu Santo viene al corazón del creyente, el Espíritu Santo nos da la fuerza, el poder espiritual para que podamos guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Ahora, sin la presencia del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, no podríamos guardar ninguno de los mandamientos del Señor Jesucristo. Así que requerimos urgentemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no podemos guardar absolutamente nada de la palabra de Dios. Ahora, usted verá que nuestro tema lo hemos dividido ahí en sus notas, usted ve del 1 al 5. Y queremos ir de una vez corriendo porque el tiempo va pasando. Entonces lo primero que queremos ver, número 1, es que el Espíritu Santo viene del Padre. El Espíritu Santo viene del Padre. El versículo número 16 del capítulo 14, el versículo número 16 nos dice justamente esto. Al comienzo, el versículo 16 dice, Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? Esto es muy importante. Dice que Él va a rogar al Padre, o sea, el Señor le va a suplicar al Padre en oración. Ahora, y este ruego no era una acción futura, sino era una acción que ya se estaba llevando a cabo en ese momento. O sea, quiere decir que Cristo ya estaba rogando. Ahora, quizás ahí la traducción debería haber sido, y yo estoy rogando al Padre para que os dé otro consolador. Y eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, lo primero que tenemos que ir viendo es lo siguiente. Ahí en su nota dice, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque sencillamente en base a este versículo vemos que el Espíritu Santo procede del Padre. O sea, es parte del Padre, es parte de la Trinidad. Por eso que el Señor le dice, yo voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador. Lo segundo, letra B, decimos, el Espíritu Santo nos proporciona poder espiritual. El Espíritu Santo nos proporciona poder espiritual. Y honestamente no existe otra manera de poder tener poder que no sea a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros queremos hacer algo con nuestras propias fuerzas, esas son nuestras propias fuerzas. Pero la única manera que podamos hacer algo realmente de acuerdo a los mandatos de Cristo es con el poder que viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente viene de parte del Padre. Y el Espíritu Santo es Dios. Queridos hermanos, eso es algo sumamente importante de entender. Y a veces algunos quieren menospreciar la personalidad del Espíritu Santo. Y algunos solamente quieren exaltar a la persona de Jesucristo. Y eso es totalmente equivocado. Porque literalmente desde Génesis 1:1, hermanos míos, está la presencia del Espíritu Santo en la creación. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el texto hebreo dice, en el principio Elohim, en el principio los dioses, dice, así dice en plural. En el principio los dioses, Elohim, los dioses creó los cielos y la tierra. ¿Quiénes son los dioses? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora observe usted que en el texto hebreo, Génesis 1:1, dice los dioses y luego dice creó. Y el verbo está en, la acción está en singular, no está en plural, creó, ¿no? O sea, en el principio los dioses creó. Y eso fue lo que hicieron la Santa Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron todo el universo. Por eso le digo, la persona del Espíritu Santo desde el comienzo del Génesis se nos presenta como Dios, absolutamente Dios. Ahora, número 2, sigamos avanzando, por favor. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Por una razón bien sencilla.
Primero permítame leer el versículo 16. Otra vez el Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, aquí vamos explicando y espero que usted entienda y le quede claro de que el Espíritu Santo es una persona. Porque algunas personas a veces dicen que, ¿cómo podemos decir que algo que no es físico es una persona? Bueno, realmente yo le voy diciendo que no se necesita tener cuerpo físico como el nuestro para ser una persona. Por ejemplo, los ángeles son personas, aunque no tienen cuerpo como nosotros. Dios Padre nunca ha tenido cuerpo, pero Dios Padre es una persona. El Espíritu Santo no ha tenido un cuerpo como Jesucristo, pero es una persona. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Y hay una secta, un grupo que se llaman, yo no sé por qué se llaman así, pero no deberían llamarse así, se llaman los testigos de Jehová, pero sus enseñanzas no dan testimonio de lo que Jehová enseña en la Biblia. Pero los testigos de Jehová mal enseñan de que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal y aún lo comparan con la electricidad. Así dicen ellos. Así como la electricidad tiene fuerza, dice, así es el Espíritu Santo, dice. Es una fuerza impersonal. Y aún todavía, para demostrar ellos que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal y que el Espíritu Santo no es Dios, en su Biblia que ellos utilizan, su propia traducción que ellos han hecho, cada vez que en la Biblia aparece Espíritu Santo o se refiere al Espíritu Santo, lo ponen con minúscula. Porque de esa manera quieren ellos demostrar que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es simplemente una fuerza. Y el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona santa. Es Dios Dios entre nosotros, ahora morando entre nosotros. Ahora, en su nota dice, al Espíritu Santo se le llama consolador. En este versículo 16, usted ve que el Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, al Espíritu Santo aquí en este versículo se le llama consolador. Ahora, esta palabra consolador que aparece aquí es una palabra muy peculiar, porque es la palabra en griego que se le dice así, paracleto o paracletos. Paracleto, o sea, es el paracleto. El Espíritu Santo es el consolador porque es el paracleto. Ahora, ¿qué significa la palabra paracleto? La palabra paracleto significa primeramente lo que aparece aquí en nuestra Biblia, consolador. Luego significa también auxiliador, ayudador, consejero, intercesor, y sencillamente es aquel que nos da fuerzas y sale a nuestro favor. O sea, es alguien que siempre está actuando a favor de una persona. Ese es el Espíritu Santo, es el paracleto, es el que está actuando a favor de una persona. Y ahí tenemos que ir entendiendo esto. Solamente una persona puede actuar a favor de alguien o de algo. En este caso, el Espíritu Santo es una persona, es Dios, y está actuando a favor del creyente. O sea, sería algo así, como dice en su nota, sería algo así como un abogado defensor. Sería así como un abogado defensor. Y ahora, usted sabe para qué sirve un abogado, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos sabemos para qué sirve un abogado. Todos buscamos la asesoría de un abogado cuando tenemos necesidad, tenemos una crisis legal de alguna naturaleza, hay que recurrir a un abogado. Ahora, siempre se dice que los abogados no tienen alma, ¿no? Yo no sé por qué lo dicen, pero sí tienen alma, ¿verdad? Los abogados dicen, si hay aquí abogados, les amamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, yo digo, ¿por qué dicen que los abogados no tienen alma? Bueno, porque el abogado tiene que defender. En cualquier lugar el abogado defiende, a la persona, y siempre busca que le exoneren o que mitiguen su pena, ¿verdad? Mientras que otros los están diciendo que es culpable, mándenlo a la cárcel, mátenlo, el abogado lo defiende, pues, ¿no? Por eso le dicen, no, el abogado no tiene alma, dicen, no, pero sí tienen alma los abogados. Entonces, el abogado, hermano mío, el Espíritu Santo es nuestro abogado.
Y esta palabra paracleto es la misma palabra que aquí en Juan 14:16 aparece cuando dice, os dará otro consolador, dice, os dará otro consolador, consolador es paracleto, y es la misma palabra que aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 1, que ustedes conocen de sobra, donde se habla claramente que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Si usted está yendo en la Biblia, Primera de Juan 2:1 dice así, vamos a verlo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, observe aquí, el abogado, la palabra abogado aquí es paracleto. Es la misma palabra que encontramos en Juan 14:16, donde Cristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Consolador es paracleto, abogado. Ahora, en Juan 14:16, ¿quién es el abogado? ¿Quién es el paracleto? El Espíritu Santo. Y aquí en Primera de Juan 2:1, ¿quién es el paracleto? ¿Quién es el abogado? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos indica esto? ¿Qué nos indica esto? De que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son primeramente una persona, o sea, son dos personas diferentes, lógicamente, ¿no? Uno es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo. Pero ambos son personas y nos indica también que los dos son Dios. Es por eso que en sus notas decimos, observe la palabra otro. Observe la palabra otro, que está en Juan 14:16. En Juan 14:16 claramente dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro abogado, otro consejero. Ahora, ¿por qué dice otro? Porque decimos ahí en sus notas, al ser igual a Jesucristo en poder y atributos, porque el Espíritu Santo es Dios, es el vicario de Jesucristo. El Espíritu Santo es el vicario de Jesucristo. Ok, espero que usted capte la palabra vicario. Usted sabe que hay una persona aquí en el planeta Tierra que se pasea por todo el mundo diciendo que es el vicario de Jesucristo, ¿no? ¿Usted sabe de quién estamos hablando? Del Papa, ¿sí o no? Él se pasea por el mundo entero diciendo que él es el vicario de Jesucristo. Los latinos están contentos porque tienen un Papa latino. Los argentinos ahora están más orgullosos que nunca, porque los argentinos son muy orgullosos. Si hay un argentino que disculpe, no es verdad, ¿ya? Entonces los argentinos sacan más pecho de donde pueden, ¿no? Diciendo que ya ahora tenemos a un Papa nuestro. Pues no, sí, ¿no? Sí, los argentinos, cuando no, ¿ya? Y hermano, y cuando lo nombraron, fíjense, cuando lo nombraron Papa a este señor, a Francisco, que ahora se llama Francisco, muchos creyentes protestantes, y hay que aclarar protestantes, hermano mío, estaban contentos, porque decían, Francisco en Argentina ha demostrado ser un buen cristiano, decían, así decían. Porque Francisco, una de las cosas que hablaban mucho de este Papa era, decían, de que él ha demostrado ser humilde, decían, porque él nunca tiene su carro propio, sino siempre viaja en bus. Y siempre va de su casa para allá en bus, en el metro de la ciudad. Por eso es humilde, decían. Entonces, en ese caso, el pastor Hidalgo también es humilde. Porque el pastor Hidalgo no tiene carro y siempre viaja en bus también. ¿Ya? Y muchos decían, es el vicario de Jesucristo. Fíjense, protestantes, no estamos hablando de católicos, gente que conocía la Biblia. Pero queridos hermanos, por más religiosidad que demuestre este hombre Francisco, sencillamente, para empezar, no es un cristiano, no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Y toda la enseñanza que él tiene es completamente falsa. No se deje engañar. El catolicismo romano puede presentarse como algo bonito, como un sistema precioso, con bonitas palabras, con bonitos adornos, pero su enseñanza es fundamentalmente falsa, es mentira. Así que no se deje engañar, por favor, ¿sí? Porque a veces nosotros los seres humanos nos engañamos fácilmente por lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? A veces nuestros ojos ven algo bonito
y decimos, ahí está la verdad. No, la verdad no se trata, hermano mío, cómo está presentada o adornada. La verdad es lo que está dentro. Y lo que está dentro del sistema católico es completamente falso, es veneno de venenos, queridos hermanos. De niño yo fui católico romano hasta los tuétanos, gracias a Dios, que Dios me rescató del catolicismo romano y ahora estoy aquí con ustedes. De niño me llevaban a la procesión y estuviera como estábamos ahí todos caminando, ¿no? Agarrándonos de la bendita soga alrededor de la imagen, de sagrada imagen del Señor. Sigamos con lo nuestro, ¿ya? Pero, hermanos míos, el Papa no es el vicario de Cristo. El Papa no es el vicario de Cristo. Ninguna iglesia es el vicario de Cristo. Ni siquiera nosotros los bautistas somos los vicarios de Cristo. Ni el pastor es el vicario de Cristo. El único vicario de Cristo, como decimos ahí en las notas, es el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros necesitamos recurrir a Dios, tenemos que hacerlo confiando en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la oración que tenemos, queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Ahora, y eso nos tiene que hacer pensar, es por eso que Cristo dice, otro consolador, otro. O sea, alguien que es igual, alguien que es similar, alguien que tiene las mismas características, alguien que tiene el mismo poder, alguien que tiene la misma autoridad. Y el Espíritu Santo, por eso es una persona, es Dios. Ahora, vayamos rápidamente, por favor, al punto número 3, donde dice, el Espíritu Santo se caracteriza por la verdad, El versículo número 17 dice, el Espíritu de verdad, Y es algo muy importante. Bueno, realmente esto viene a convertirse en un título más de la persona del Espíritu Santo. Porque aquí se le llama Espíritu de verdad. Ahora, y es sumamente importante esto, porque en las Escrituras, cuando se habla, por ejemplo, de los demonios, del anticristo, se dice que es espíritu de mentira, dice que es espíritu de engaño. La Biblia habla así, la Biblia presenta al anticristo como alguien mentiroso, la Biblia presenta a Satanás y a los demonios como espíritus engañadores. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el único espíritu que nos enseña la verdad. Ahora, en sus notas nosotros decimos lo siguiente, dice ahí, el mejor pedagogo, si quiere poner maestro es lo mismo, maestro, pedagogo es lo mismo, sino que escogí la palabra pedagogo para que suene que soy inteligente ya. Entonces dice, el mejor pedagogo es el Espíritu Santo que nos enseña a comprender las Escrituras. Realmente es así, queridos hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así. El Espíritu Santo tiene esa función. El Espíritu Santo tiene la función de enseñarnos las Escrituras. Ahora, este ministerio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo vuelve a repetir en el capítulo 16 de San Juan. En el capítulo 16 de San Juan, el versículo número 13, en San Juan capítulo 16, en el versículo número 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez enlácelo, Espíritu de verdad, con lo que acabamos de leer. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, estoy leyendo en Juan capítulo 16, versículo número 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense lo que dice aquí del Espíritu Santo. Dice, primero, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Ahora, ahí tenemos que preguntarnos, aunque lo vamos a responder en un momento, ¿dónde se encuentra la verdad? Bueno, la verdad se encuentra solamente en la Biblia, nada más. Luego, ¿qué más dice sobre la otra función del Espíritu Santo ahí en Juan 16, 13? Lo segundo que dice del Espíritu Santo es, no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo nunca habla por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo, cuando nos ha revelado la palabra, porque el Espíritu Santo es el que ha revelado la Biblia, no ha revelado lo que Él ha querido, sino que el Espíritu Santo ha revelado la palabra del Padre, la palabra de Dios. No ha hablado por su propia cuenta, buscando su propia gloria, jamás. Lo tercero que dice aquí sobre el Espíritu Santo, y para mí esto es muy especial,
como alguien que le encanta estudiar la escatología bíblica, dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, cuando alguien estudia diligentemente la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, puede entender las cosas que habrán de venir. Está hablando de eventos futuros, lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Es por eso que cuando el creyente estudia la palabra de Dios, nadie le puede engañar. Ese es un tema que yo recuerdo que estábamos estudiando aquí en la iglesia a fines del año 2020, durante varias semanas, y en estos días a mis estudiantes en el seminario, en el curso que tenemos de Vía de Cristo, les estoy enseñando lo mismo, de que cuando uno estudia la palabra de Dios, y Cristo lo repite en 2 o 3 ocasiones, no recuerdo bien, en Mateo capítulo 24, Cristo dice que nadie os engañe. Jesucristo dice así, que nadie os engañe. Y la única manera de evitar que alguien nos engañe es conociendo la palabra de Dios. No hay otra forma. Si alguien viene y le palabrea, le dice algo por ahí, hermanito mío, quiere decir que usted no conoce la palabra de Dios. Cuando alguien viene y le quiere dar, como decimos nosotros, gato por liebre, y usted lo recibe fácilmente, quiere decir que usted no conoce la palabra de Dios. Y tenga cuidado, tenga cuidado. Usted recuerda hace un tiempo cuando estábamos todavía en plena pandemia y comenzó a circular por ahí una noticia, creo que era un video, un audio, no recuerdo bien, sobre una niña que había tenido una revelación de Dios, donde ella veía que venía un humo en tal día y que iba a entrar por la ciudad y que iba a morir la gente y todo. ¿Recuerdan ustedes algo así? Ok, no sé si recuerdan. Pero y aquí comenzaron los hermanos de Palmas Reales, habían gente que me preguntaba, y escribía, pastor, ¿cómo va a ser esto? Tal día la niña ha visto en una visión de Dios que va a venir un humo y que va a entrar por las casas y que vamos a morir, pastor. Ay, Dios mío. Yo no sé hasta cuándo, digo, esta generación, digo, no entienden que no tenemos que guiarnos por lo que viene por ahí alguien y dice, recibí un mensaje de Dios, o vi una visión, o tuve un sueño. Tenga cuidado, queridos hermanos, todo eso es engaño nada más. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, existen 2 condiciones para que el Espíritu Santo pueda cumplir esta labor, la labor de enseñarnos la Biblia. La condición número 1, solo a creyentes, y hemos añadido ahí verdaderos, solo a creyentes verdaderos, solo personas que tienen al Señor Jesucristo pueden entender las Escrituras. Hermano, los inconversos no pueden entender las Escrituras. Los inconversos pueden entender la Biblia a un nivel intelectual. Pueden saber, por ejemplo, quién fue Moisés, pueden saber del Éxodo, pueden saber del pueblo de Israel, estos detalles, y pueden explicar de una manera maravillosa. Los inconversos pueden conocer la arqueología, la historia y decir todo esto de la Biblia. Pero un inconverso jamás va a poder captar la profundidad del plan redentor de Dios. Ahora, por ejemplo, existe una infinidad de libros escritos por ejemplo, por estudiosos católicos romanos. Hermano, y usted viera qué libros, unos libros pero voluminosos. Hermano, ellos escriben constantemente comentarios de la Biblia y hacen estudios pero profundos sobre temas de la Biblia. Y son carísimos su libro, por si acaso, desde los católicos romanos. Un libro, por ejemplo, le está a 300 soles, el más barato, de ahí 400, 500, 800, 1000 soles. Un libro, hermanos míos, porque hacen ediciones muy pequeñas. Entonces son libros voluminosos donde tratan los temas, pero los explican maravillosamente. Por ejemplo, yo tengo un autor favorito católico romano, le tengo que decir la verdad. Tengo varios libros de él. Él se llamaba Raymond Brown. Raymond Brown escribe, pero maravillosamente explica la historia, el contexto del Nuevo Testamento. Él da una información única sobre la historia del Nuevo Testamento. Pero Raymond Brown, al igual que todos los escritores católicos romanos y todos estos, no son creyentes. Y nunca pueden llegar a la esencia de entender y explicar el plan redentor de Dios. Porque ¿cómo va a explicar a alguien el plan redentor de Dios si jamás lo ha experimentado en su vida? Entonces solamente ellos llegan a una comprensión, los inconversos llegan a una comprensión intelectual, académica, y de ahí no pasan más.
Porque les falta algo importante para poder captar el plan de Dios. Les falta la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Leo, por favor, capítulo 1 de Efesios, versículos 17 y 18, 1, 17 y 18. Mire usted lo que el Espíritu Santo llega a realizar en la vida del creyente. Dice así. Y Pablo está orando, pidiendo que el Espíritu Santo pueda cumplir esta labor en la vida del creyente. Dice, 1:17 de Efesios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa nos dé? Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que el Señor tiene que dar. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro espíritu se convierte en un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento de Él. Y ahora observe algo más que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, verdadero. Observe usted la primera palabra del versículo 18. La primera palabra del versículo 18 para mí son impactantes. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir eso, que sin el Espíritu Santo, una persona, por más que lea la Biblia, sus ojos espirituales van a estar en tinieblas, oscuros. Pero cuando uno que tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Dice aquí, el Espíritu Santo va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es por eso que un creyente que lee diligentemente la palabra de Dios puede entender el plan redentor de Dios. Eso es vital, queridos hermanos. Ahora, no hay tiempo, pero les doy una cita para que usted la anote, lo pueda leer en otro momento. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, 9 al 16, 1 Corintios 2, 9 al 16, el apóstol Pablo nos habla sobre el hombre espiritual, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, y dice que el hombre espiritual, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, el creyente quiere decir eso, puede entender la mente de Dios. Permítame leerle solamente un versículo del pasaje que le he dado, dice así. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Dice al final, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual, la mujer espiritual, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, la mujer que tiene el Espíritu de Dios, puede entender la mente de Dios. Ahora, la segunda condición para que podamos recibir esa labor, nos beneficiemos de esa labor del Espíritu Santo, la segunda condición, la condición número 2 es solo a estudiantes diligentes. Solo a estudiantes diligentes. ¿Qué quiere decir estudiantes diligentes, hermanos? Quiere decir que es una rareza de creyentes, y fíjese usted que yo lo estoy diciendo en forma burlona, lo estoy diciendo, es esa rareza de creyentes, ¿no? Que tienen el deseo de crecer en el conocimiento de Dios. O sea, que quieren comprenderlo a Dios. Y esta rareza de creyentes que son estudiantes diligentes van a invertir su tiempo, van a invertir sus recursos materiales, porque esto cuesta, hermanos míos, cuesta por si acaso. Van a invertir su vida y aún cuando llegue el momento de descansar y dedicarse a un pasatiempo, van a hacer a un lado el pasatiempo para dedicarle tiempo a buscar y a leer la palabra de Dios. Ese es un estudiante diligente. El estudiante diligente, hermano mío, de la palabra de Dios no necesita que alguien le esté diciendo tienes que leer la Biblia. Es algo como lo que ustedes hacen con sus hijos que están en el colegio. Ustedes a sus hijos que están en el colegio no sé cuántas veces le habrán repetido al muchacho, a la muchacha, diciéndole, ¿ya estudiaste? ¿Ya estudiaste? Si no estudias, no vas a hacer nada en la vida. Algo así siempre le hemos tenido que decir a los muchachos, a las muchachas. Y usted está esperando que llegue el momento cuando nuestros propios hijos, por iniciativa propia, se pongan solitos todos los días a hacer sus tareas escolares, sus lecturas, cumplir con sus deberes. Entonces, algo así también tiene que ser en la vida espiritual. El creyente que realmente quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer la mente de Dios, tiene que ser un estudiante diligente. Tiene que ser una persona, hermano mío, que invierte de su tiempo. Por ejemplo, cuando están los amigos ahí que se reúnen para jugar un partidito, yo no digo que sea malo, pero si yo veo que necesito dedicarle tiempo a la palabra de Dios a algo, entonces ese día, por ejemplo, ese día no juego partido.
Ese día no salgo con las amigas, porque ya fui a 100 veces a Megaplaza y he visto las mismas tiendas, me he paseado por la tienda, por ejemplo, de Zara, viendo las mismas ropas, y mis amigas quieren que vayamos otra vez a la tienda de Zara para seguir viendo la misma ropa, las mismas cosas otra vez, ¿verdad? Entonces, ese día que mis amigas me invitan a irnos a pasear a Zara para ver la ropa, ya no voy ya, porque invierto mi tiempo leyendo, estudiando la palabra de Dios. Ahora, son personas, por ejemplo, que, hermano mío, invierten sus recursos financieros. Y yo le dije en su momento, porque estudiar la Biblia cuesta, queridos hermanos. ¿Por qué cuesta? Por ejemplo, cuesta comprarse una Biblia de estudio. Cuesta, por ejemplo, comprarse buenos libros. Hermano, cuesta, por ejemplo, anotarse en un curso y poder estudiar. O sea, cuesta. Cuando alguien quiere comprender y pedir la asesoría del Espíritu Santo, va a ser un estudiante diligente. Hay un grupo en la Biblia de personas que eran personas diligentes en el estudio de la Biblia. Mire, como el tiempo me gana, solo le doy la cita, ¿ya? Este grupo eran de una ciudad llamada Berea, muy parecida a la palabra brea en castellano, ¿no? Berea, ¿ok? No sé quién será, díganle que ya voy, por favor, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estas personas de esta ciudad de Berea, los berianos, eso está en Hechos capítulo 17, le doy la cita, como lo digo, anótelo, el tiempo nos gana, no podemos ver todos los pasajes. Capítulo 17, versículos números 10 al 12, 17, 10 al 12. Ya, este grupo de creyentes, de personas ahí en Berea, eran personas que estudiaban las Escrituras. Pablo llega, les predica el Evangelio y yo le dice, mira Pablo, nosotros entendemos la Biblia, pero queremos entender si lo que tú estás predicando está de acuerdo a las Escrituras. Así que ellos se pusieron, le dijeron, danos una semana. Okay, ellos se pusieron a estudiar diligentemente las Escrituras y comprobaron que lo que Pablo enseñaba era de acuerdo a las Escrituras. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver algo muy importante. Cuando una persona es un estudiante diligente de la palabra de Dios, su mente va a ser guiada e iluminada por el Espíritu Santo. A eso Pablo también va a decir en 2 Timoteo 2:15, que asumo que usted lo conoce de memoria. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? ¿Recuerda usted? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué dice al final? Que usa bien la palabra de verdad. Diligencia. Hay que tener diligencia, queridos hermanos. Diligencia quiere decir con la debida anticipación, de una forma anticipada, preocupada, diligentemente presentarnos usando la palabra de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión hablaba con cierta persona hace un tiempo y me estaba explicando cómo había desarrollado la facilidad, me estaba enseñando, mire Pastor Hidalgo, cómo usted puede, sin necesidad de ver, usted con su dedo así, usted agarra el control remoto del televisor y usted puede cambiar de canales sin ver. Y lo que me estaba enseñando y me decía era de que él había llegado a tal punto donde pasaba horas y horas viendo televisión y viéndose no sé qué tantos programas, que ya no tenía ni que ver y su control remoto con el dedo mover así, sabía dónde estaban los números y todo y podía hacer así, así, así. Y yo le dije, ¿y esa misma pericia lo inviertes en el estudio de la Biblia? Porque te aseguro que ni siquiera sabes los libros de la Biblia de memoria en orden. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? A ver, dímelos. Y comenzó, y por ahí, por el quinto, sexto libro, ya no sabía nada ya. Hermanos míos, uno tiene que ser una persona diligente en el estudio de las Escrituras. Avancemos, por favor. Número 4. El Espíritu Santo no está en todos los hombres. El Espíritu Santo no está en todos los hombres. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Ahora, ahí viene algo interesante, ¿no? ¿Cómo es que se puede ver al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es Espíritu, no se le puede ver. Bueno, acá está hablando, hermano mío, básicamente de iluminación de ojos espirituales. Porque cuando un hombre tiene los ojos espirituales bien iluminados, puede ver el accionar, la presencia, el obrar del Espíritu Santo de Dios. Y eso se ve, por ejemplo, en el libro de Hechos. Y también dice que el mundo no le ve porque no le conoce, dice, no le conoce.
no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un conocimiento por experiencia. Que nosotros en el momento de la salvación vamos a tener la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así le conocemos al Espíritu de Dios. En su nota dice, las personas inconversas no tienen al Espíritu Santo. Y eso es verdad. Las personas inconversas no tienen al Espíritu Santo. Como dije hace un rato, pueden tener de repente un buen conocimiento intelectual de la Biblia, pueden conocer la historia de la Biblia, pero no tienen al Espíritu Santo. Lo otro que decimos ahí, solo los que han confiado en Jesucristo como Salvador, pueden tener al Espíritu Santo. Y esa es una absoluta verdad. Y hermanos míos, ahí podríamos, por ejemplo, y vuelvo a repetir, perdonen, pero el tiempo me gana y no puedo ver todos los pasajes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, le doy la cita, anoten por favor la cita ahí. En Romanos 8, 9, hay una parte en ese versículo de Romanos 8, 9, donde dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, dice, no es de él, dice así la palabra de Dios. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una persona que no tiene el Espíritu Santo sencillamente no es de Dios, no es de Jesucristo, no es cristiano, no es cristiana. Y no se deje engañar, por favor. Ahora, lo quinto, número 5. El Espíritu Santo mora con y en nosotros. El Espíritu Santo mora con y en nosotros. Ahora, aquí tenemos que, primeramente leamos el texto bíblico. Al final del versículo 17, la tercera parte del versículo 17, dice, pero vosotros le conocéis, o sea, ustedes conocen al Espíritu Santo. Cristo le está diciendo eso a los apóstoles. Le dice, ahora, ¿por qué conocen al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo dice, y aquí vienen dos frases interesantes, dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Ese estará es futuro. Dice, mora, acción presente. Mora con vosotros, está ahora con ustedes. Pero estará es una acción futura. El Espíritu Santo va a estar en vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Primeramente, nos encontramos ante un cambio de dispensación. Porque está terminando la dispensación de la ley y va a comenzar la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Hoy en día nos encontramos en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la iglesia, como quiera llamarla. Algunos también le llaman la dispensación del Espíritu Santo. Puede llamarla como usted guste, porque en la Biblia no le da en sí ningún nombre. Pero estamos en la dispensación de la gracia, de la iglesia, del Espíritu Santo. Y como se está pasando de una dispensación a otra dispensación, entonces se están haciendo ciertos cambios. Y el creador del universo le dice a los discípulos esto, ¿no? Lo que estamos viendo ahí en el versículo 17. Y por favor, en su nota decimos, la expresión mora con vosotros describe el obrar del Espíritu durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Durante todo el periodo del Antiguo Testamento. O sea, mora con vosotros, con vosotros. Ahora, es que en el Antiguo Testamento se ve algo totalmente distinto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ve que el Espíritu Santo viene sobre las personas, les lleva a realizar ciertas obras que Dios tiene como propósito realizar. Y ojo por favor, en el Antiguo Testamento venía y el Espíritu Santo luego salía. O sea, venía y salía. Por ejemplo, cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo salía. Ya, y usted lo puede ver, por ejemplo, en el Salmo 51:11. Solo le doy la cita, por favor, tiempo nos gana, pero le doy la cita. En el Salmo 51:11, el rey David, luego que está llorando por el pecado que cometió con esta mujer, con Betsabé, David está ahí llorando y David dice, Señor, dice, no me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es que en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, hermanos míos, el obrar del Espíritu Santo era así, que venía sobre las personas y salía, o sea, venía y salía. Ahora, hermanos míos, yo quisiera ahondar en esto, pero no podemos hacerlo. Solamente le quiero decir, este es el problema de muchas iglesias carismáticas y pentecostales. ¿Cuál es el problema?
El problema es que usan pasajes del Antiguo Testamento donde habla de esto, de que el Espíritu Santo viene y sale, para enseñar de que la salvación se puede perder. Eso lo habrá escuchado usted hablar, ¿sí o no? Gente que dice, la salvación se pierde, el Espíritu Santo sale del corazón del creyente. Claro, sí, pero cuando uno utiliza pasajes del Antiguo Testamento donde eso ocurría. Es por eso que Cristo dice aquí claramente, observe la palabra con, dice, mora con vosotros, mora con vosotros. O sea, mora con vosotros quiere decir que está entre ustedes, está entre ustedes. Y luego la segunda expresión que encontramos en este versículo 17, le hemos colocado ahí en su nota, dice, la expresión estará en vosotros, describe lo que se está cumpliendo desde el día de Pentecostés, el día de Pentecostés. Eso quiere decir de que hoy en día, en esta era, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios está en el creyente, en el cristiano, de una forma permanente. Y usted conoce el pasaje, y aquí otra vez nos remitimos, si es posible, rápidamente, porque esto lo considero importante, a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Nos remitimos a ese pasaje para ir ya concluyendo esta mañana. En Efesios 1, 13 y 14, por favor, observe usted qué es lo que realiza el Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestras vidas. En Efesios 1, 13 y 14 dice así, en él también vosotros, observe, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Fíjese, oído y creído. Eso es lo que ocurre en la salvación, ¿verdad? Uno tiene que oír y después que oye, uno cree. Y una vez que uno cree, ¿qué dice? ¿Qué ocurre? Dice, al final del versículo 13, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, piense, por favor, piense. ¿Qué ha ocurrido en el momento que hemos creído? Bueno, una de las tantas cosas que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, quiere decir que cada hombre que ha recibido a Cristo, cada mujer que ha recibido a Cristo de veras, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Ahora, y ahí nos preguntamos, ¿y hasta cuándo es ese sello? ¿O ese sello se borra? ¿O ese sello se puede quitar? Fíjese, ¿qué dice el versículo 14? Dice que ese sello, que el Espíritu Santo dice, es las arras de nuestra herencia. Y ahí yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es arras? ¿Usted sabe lo que es arras? Las arras es un anticipo que se da, ¿sí o no? Un anticipo. Por ejemplo, cuando usted quiere comprar una propiedad y usted quiere llegar a un acuerdo con la persona y le dice, mira, dame un mes para comprar la propiedad, pero te voy a dar un adelanto. Ya te doy tanto. Entonces es un documento, ese es las arras. Y el trato legal dice, no, si pasado el mes usted no ha cumplido con su palabra, ese dinero que usted dio como adelanto, el vendedor se lo queda, ¿no? ¿Sí o no? Esas son las arras. Las arras es un adelanto. Por ejemplo, la figura aquí es del matrimonio. Por ejemplo, cuando piden la mano de la chica, y yo siempre digo, no pidas la mano, nada más pide todo, digo yo, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere casarse con la chica, no pida la mano, nada más pida todo. ¿Qué es lo que le da como señal de que quiere casarse con la chica? Le da el anillo de compromiso, ¿sí o no? Ese anillo es las arras. O sea, es un adelanto de lo que te voy a dar, le dice. Bueno, espero que toda la vida le dé oro y piedras preciosas, ¿verdad? Pero ese es un adelanto. Mira, te doy un adelanto, le dice. Ese es las arras. Entonces dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Un adelanto de lo que el Señor nos va a dar como herencia. Pero ahora, observe hasta cuándo es este sello. Observe, por favor, el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida. Hermano, aquí cuando se utiliza la palabra redención no se está hablando de salvación, no se está hablando de perdón de pecados. Se está hablando de que hasta que el Señor venga y nos saque de la tierra y nos lleve a su presencia. Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que lleguemos al cielo y el Señor nos dé la herencia que ha prometido darnos en el cielo. Entonces, otra vez nos preguntamos, ¿hasta cuándo es el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hasta que lleguemos al cielo y el Señor nos dé la herencia que nos han prometido. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, no se pierde la salvación. No se pierde jamás.
Ahora, terminemos simplemente leyendo el versículo que tiene usted ahí en sus apuntes, donde dice Romanos 5:1, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no tiene paz, es porque todavía no tiene a Cristo en su vida. Y le quiero decir que si usted no tiene paz, es porque no tiene a Jesucristo. Personas que andan tomando pastillas todo el tiempo porque no tienen paz, no tienen a Jesucristo. Les falta. Personas que todo el tiempo, ojo, permanentemente, y disculpen lo que son psicólogos, andan dependiendo de los psicólogos. Todo el tiempo ayuda al psicólogo ayuda porque no tengo paz. Usted no tiene a Jesucristo, sencillamente, ¿no? Por ejemplo, cuando me pasó a mí lo que me pasó, que me enfermé y que mi esposa partió la presencia de Dios, hubieron personas que me decían, pastor, tiene que ir al psicólogo. No, no tengo que ir al psicólogo. Yo me encerré algunos días, semanas, me encerré en mi casa con el dolor, pues hermanos, hay un dolor, ¿no? Entonces había gente muy intencionada que venía y decía a mi familia, lleven a su papá al psicólogo. Dice, yo no necesito al psicólogo, yo necesito estar solo con Dios. Eso fue lo que hice, hermanos. Yo me encerré en mi dormitorio, pasaba horas y horas con la Biblia, en oración, cantando, a solas con Dios. Porque, hermano mío, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno tiene paz, la auténtica y la verdadera paz.